Buenas tardes, hoy día vamos a, a leer el Evangelio del Señor en Lucas 17, del 11 al 19. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Pueblo amado de Dios, esta es palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amadísimo Padre, ante ti venimos para darte gracias por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Padre, guíanos, dirígenos, bendícenos para ser de bendición de otros. Y sobre todo, Padre mío, que tu presencia siempre esté con nosotros. Te damos gracias en el nombre sagrado de Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador. Amén. El mensaje de hoy nos dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Viendo en Segunda de Reyes 17:6, nos dice que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó de Israel 27,800 cautivos de alto nivel social, económico y cultural a Asiria. Y los puso en Jalá, en Harbor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medas. Asimismo, el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y estos poseyeron Samaria. Estos colonos eran adoradores de dioses falsos, quienes se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ira. Dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de adelante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Así se convirtió Samaria en refugio de criminales y malhechores de Judá. Estos samaritanos creían en la ley y usaban el Corán, pero rechazaban los escritos de los profetas y las tradiciones judías. Los judíos que habían quedado en Samaria se mezclaron con los de otras razas y su fe con gente idólatra. Estas abominaciones provocaron la ira de Dios porque hicieron justo lo que él había prohibido. Dice Deuteronomio 28:15 nos dice: pero acontecerá, si no oyeras la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo demando hoy, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Dice, por esta gran diferencia, judíos y samaritanos
no se llevaban bien. Y desde entonces los judíos llamaron perrillos a los samaritanos. Asimismo, los samaritanos negaron la importancia religiosa del templo de Jerusalén. Esto lo hicieron con el fin de que los judíos perdieran su identidad y su fe, porque a través de los libros proféticos, y Miqueas 5:2, ¿ya?, nos avisa que Cristo Jesús iba a nacer el Salvador de la humanidad, nacería en Belén de Judá. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Efrata, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor, anticipadamente, más de 1400 años antes de que nazca nuestro Señor Jesús, nos estaba avisando que nuestro Señor iba a nacer en Belén. ¿Ya? Al entrar Jesús, ¿ya?, y sus discípulos en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Obedeciendo a la ley de Moisés, que manda que cuando un hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o manchas blancas, llaga de lepra, será traído al sacerdote, ¿ya?, y él le reconocerá si se le declara inmundo. En el tiempo de Jesús, la lepra era la más terrible de las enfermedades. Solo Dios y su poder podían curar esta enfermedad. Se consideraba al leproso totalmente impuro física y espiritualmente. Levíticos 13, del 45 al 46, nos dice que el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. En ese tiempo ellos estaban obligados a usar una bata negra y también descubrirse la cabeza, porque así ellos podían ver las llagas que tenían en el cuero cabelludo. Y de esa forma, ellos podían saber con certeza que ellos tenían la lepra, entonces tenían que llamarse ellos mismos inmundo, inmundo, para que cuando caminaran en la calle, la gente se fuera por otros sitios. Era un medio de evitar el contagio. La lepra se iniciaba con pequeñas manchas rojas que poco a poco se iba creciendo. Eran escamosas. Cuando comenzaban a crecer, también la piel se comenzaba a hinchar. Muchas veces estas manchas de rojas se convertían en manchas blancas, se agrandaban, se hinchaban, y se llenaba todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Después comenzaba a caerse el cabello, las cejas, y es más, comenzaban a podrirse las uñas. Y comenzaron ellos a insensibilizarse. Ellos no sentían. Muchas veces se les caían los dedos, a muchos se les caía la nariz, las orejas. Era terrible, era realmente penoso ver a una persona así. Es por eso que ellos no podían vivir en la ciudad. Ellos tenían que salir fuera de la ciudad, lejos de sus hijos, lejos de sus esposas, lejos de sus padres, lejos de su comunidad. Y estaban solamente a la buena voluntad de la gente. El de estar enfermo de la lepra era lo peor que podía pasar a un ser humano. La lepra no solamente contaminaba a esa persona, sino ellos al estornudar contagiaban a otras personas. Entonces la misma familia, los mismos padres, los mismos hermanos tenían miedo de estar con ellos. Asimismo, esta lepra era muy común en jóvenes, gente joven de 20 a 30 años. La ley dada por Moisés se llama la Torah, y comprendía 613 mandamientos. Pero la ley
no salva a nadie, sino que condena el mundo, pues nadie sobre la tierra es capaz de cumplirla. ¿Ya? Bajo la ley el hombre recibe lo que gana o merece, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solamente la gracia de Dios es que nos tiene vivos, nos levanta, nos fortalece, nos vivifica, nos bendice para ser de bendición. Ante la incapacidad del hombre de cumplir la ley y salvarse, Juan en 1:17 nos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Asimismo Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, todo aquel que crea en Él, todo aquel que lo busque, todo aquel que ponga en sus divinas manos, ¿ya?, las debilidades. Pedro 5:7 nos dice, dame todas tus ansiedades, que yo me haré cargo de ellas. Yo pongo en las manos del Señor todos mis problemas. Tú pones en las manos del Señor tus problemas. Tú también haz lo mismo. Pon tus problemas. Señor, yo no puedo con este problema. Yo no puedo con esta enfermedad. Yo no puedo con este dolor. Yo no lo puedo, pero tú sí, Padre mío. Y tu palabra dice, dame tus ansiedades. Y yo te pongo, Señor, en tus divinas manos mi dolor, mi pena, mi angustia, mi depresión. La pongo en tus divinas manos. Mi frustración la pongo en tus divinas manos para que tú te hagas cargo de ellas. Y tú vas a ver, tú te quitas esa carga, porque es una carga que no te deja vivir. Pero no, duerme tranquilo, camina tranquilo, come tranquilo, porque el dueño del cielo y la tierra, Él está contigo y estará contigo hasta el fin de tus días. Es por eso que la fe es importante, es por eso que tú ya tienes que aferrarte y acercarte a Él. El Señor quiere una relación contigo. Él sabe ¿ya?, que tú no eres perfecto, que yo no soy perfecta, pero Él sí es perfecto. Y como Él es el dueño del cielo y la tierra, quiere lo mejor para ti, para cada uno de nosotros. Entonces, regresando ya aquí a la lepra, ¿por qué esta gente relaciona la lepra con el pecado? Es bien fácil, porque mire, esta lepra ya es muy pequeña y de repente sale en el cuerpo de la persona la mentira. A veces uno dice unas mentiras. Tenemos que cuidarnos de decir mentiras, porque a veces esas mentiras traen más mentiras. ¿Ya? Entonces la lepra está relacionada con el pecado porque se inicia con una simple mentira. No produce dolor en su primera etapa, pero crece lentamente. Se paraliza a veces momentáneamente, pero después regresa. Se adormece los sentidos, causa decadencia, causa deformidad, tiene apariencia repulsiva. El pecado también nos transforma, nos cambia, nos vuelve indiferentes, repulsivos. La lepra te aleja de tu familia, de la sociedad. Asimismo el pecado nos aleja de los familiares. Y lo que es peor, el pecado nos aleja de Dios. La lepra espiritual es un estigma, una señal que tiene que ver con cosas espirituales. El pecado es una barrera de separación entre el hombre y Dios. Pero el deseo de Dios es de restaurar esa relación, esa comunión con su creación, contigo, conmigo, con el ser humano. Jesús, al ver y escuchar a los leprosos clamar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús los vio leprosos. Jesús sabía que eran de diferentes lugares y que se odiaban por ser de diferentes lugares, porque uno era samaritano y el otro era judío. Jesús sabía, Jesús era judío. Pero Él nunca tuvo ni celos, ni rencor, ni odio por nadie.
Él tuvo mucho amor. Y por su amor, siendo todo divino, Él bajó de los cielos. ¿Para qué? Para rescatar lo que se había perdido. Para rescatarte a ti, a ti, a ti, a mí y a ti. ¿Ya? Y eso lo puedes encontrar, ¿ya?, en Lucas 19:10. Dice, Jesús pudo ver que esos hombres tuvieron fe en su palabra. ¿Ya? Y cuando Él les dijo, vayan, muéstranse a los sacerdotes, aconteció que mientras ellos iban a buscar a los sacerdotes, fueron siendo limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era el samaritano. ¿Se dan cuenta? Aquel samaritano, ¿ya? Aquel perrillo. En muchas partes de la Biblia vas a encontrar que hablan de perrillos. Ahí ya sabes a quién se refiere. Ahora, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Indudablemente, los 10 leprosos fueron sanados. Pero nos hemos preguntado, ¿quién era el extranjero? ¿Se han preguntado ustedes quién era él, el extranjero? El extranjero era un adorador de ídolos falsos. Era uno de los que no quería saber ni creer en las promesas dadas por Dios a través de sus profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero quizás estos leprosos en su dolor, en su soledad, se reunieron y se dieron cuenta de la importancia y el poder de la palabra de Dios, porque solo Dios es quien puede ayudarnos cuando más necesitamos. ¿No te ha pasado eso? Haz la prueba. Cuando más necesites, clama a Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador, y dile, Señor, yo no puedo con esta carga, pero tú sí. Él es el dueño del cielo y la tierra. Tú vas a ver los cambios que va a haber en tu vida. Y este extranjero lo que hizo fue invocar al Dios de los judíos. Pero invocó con amor, con arrepentimiento contrito, porque él creyó de corazón y lo declaró con sus labios, con su boca. Su fe y su agradecimiento a Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador. Cristo, nuestro Dios vivo, lo escuchó y no solamente lo sanó, sino que también lo salvó para vida eterna. Tú, hermano, tú has puesto tu fe en Él. ¿Tú tienes confianza en que Él te va a sanar? ¿Tú tienes confianza en que Él te escucha? Claro que sí, claro que sí, porque tú vas a ver las maravillas, no solamente en ti, sino en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Santo, gracias te doy por este momento. Gracias por ese mensaje, Padre, de que tú, Padre mío, tu divina palabra, qué poder de tu palabra, Padre mío, que transformó la vida de ese extranjero. Padre, gracias por tu divina palabra, porque también a todos nosotros nos ha transformado, nos ha cambiado. Y ahora, Padre mío, somos hijos tuyos. Gracias por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Gracias en el nombre sagrado de Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador. Amén.